15 años de matrimonio terminaron en una sola noche, y no con lágrimas, sino con amenazas. Mi esposa estaba en mi garaje junto a su novio, un luchador de MMA, lista para quitarme la casa, los ahorros e incluso la libertad. Creyó que una orden de alejamiento y acusaciones falsas me destruirían. Lo que Amanda no sabía era algo muy simple. La falta de respeto puede venir de quienes más confiamos. Y cómo respondemos define quiénes somos. ¿Alguna vez has vivido un momento así? Comparte tu historia. Tu voz importa. Me llamo Derek Hawthorne. Tengo 42 años. Y esta es la historia de cómo una traición dentro de mi propio hogar me llevó a librar un tipo distinto de guerra, una que me negué a perder. Derek Hawthorne aparcó su camioneta en la entrada de su casa, con el sol de la tarde proyectando largas sombras sobre la puerta del garaje. Cuando se abrió con su habitual chirrido metálico, sintió un nudo en el estómago. Algo no estaba bien, y Derek había aprendido hace tiempo a confiar en esa sensación. Su garaje siempre había sido su refugio, un lugar donde escapar del ruido del mundo. Pero ahora, Amanda estaba allí como si fuera suyo, con los dedos bien cuidados apoyados de forma posesiva sobre el antebrazo tatuado de Rico Vega. Derek lo reconoció al instante. Rico era un luchador de MMA local, conocido por aparecer en carteles de peleas por toda la ciudad. Verlo en el garaje de Derek con su camiseta favorita de Metallica fue como una última bofetada. La expresión de Amanda era fría, distante, nada que ver con la mujer que solía despedirlo con un beso cada vez que él partía en misión. «Tenemos que hablar», dijo ella, con una voz tan afilada como el cristal. Derek bajó de la camioneta lentamente, sin apartar la vista de Rico. Su entrenamiento militar se activó al instante. Evaluó salidas, armas, amenazas potenciales. «¿Hablar de qué, exactamente?», preguntó con voz serena, aunque su cuerpo estaba en tensión, como un resorte a punto de saltar. «Te dejo», dijo Amanda, levantando la barbilla con desafío. «Llevo 8 meses con Rico. El lunes presento el divorcio. 8 meses». Derek no se inmutó, pero hizo el cálculo en su cabeza al instante, justo cuando ella empezó con las clases de yoga, las noches con las amigas, y dejó de mirarlo como antes. Rico dio un paso al frente, tronándose los nudillos con fuerza, con una sonrisa confiada. «Lárgate ya, soldadito, o acabarás en el hospital», gruñó, con ese acento grueso de Boston cargado de arrogancia. «Ahora está con un hombre de verdad». La risa de Derek fue suave, casi divertida, aunque sus ojos no mostraban ni rastro de humor. «Lo tuyo con las jaulas está bien», dijo mientras se remangaba la camisa de franela, dejando ver cicatrices que brillaban bajo la luz. Heridas de metralla, cortes de cuchillo, el tipo de marcas que solo se ganan en combate real. Pero yo pasé 15 años quitando vidas en Afganistán. Conozco 47 maneras de tumbarte con las manos vacías. Rico fue el primero en atacar, cegado por el orgullo. Derek se movió con precisión letal, atrapando su muñeca en pleno golpe y torciéndola con fuerza. En cuestión de segundos, Rico estaba boca abajo en el suelo de cemento, con el brazo doblado en un ángulo antinatural. Derek aplicó la presión justa para que entendiera lo cerca que estaba de romperle un hueso. Amanda gritó, pero Derek no alzó la voz. «Esta es mi casa», dijo en voz baja, con tono helado. «¿Quieres irte? Vete, pero no vuelvas a amenazarme en mi propio hogar». Soltó a Rico, que se arrastró hacia atrás, sujetándose la muñeca. El rostro de Amanda se deformó por la rabia. «Estáis los dos enfermos. Me voy a quedar con la mitad de todo. Derek, la casa, los ahorros, tu preciosa camioneta». «Que tu abogado llame al mío», respondió Derek sin inmutarse. «Pero la próxima vez que traigas músculo para intimidarme, asegúrate de que sea alguien que haya estado en una pelea de verdad». Cuando el coche de Rico rugió al alejarse, lo último que vio Derek fue la mirada llena de odio de Amanda, antes de desaparecer. Se quedó en silencio, mirando la mancha de aceite donde Rico había caído al suelo.
con el peso de 15 años desperdiciados cayéndole encima. Finalmente, caminó hacia su banco de trabajo, abrió un cajón y sacó un teléfono satelital que no había tocado en años. «Quieren guerra», murmuró Derek con voz firme y controlada. Eligieron al hombre equivocado. Derek recordó cuando la sonrisa de Amanda era lo primero en lo que pensaba al despertar y lo último que veía antes de partir en misión. Los primeros años de su matrimonio estaban construidos sobre respeto mutuo y confianza. Amanda era maestra de infantil por entonces, tranquila, paciente, siempre dándole apoyo. Lo había despedido en los aeropuertos con lágrimas en los ojos, prometiendo mantener todo en orden mientras él servía. Durante años, Derek creyó que su amor era tan inquebrantable como los votos que compartieron, pero el tiempo cambia a las personas. Después de su tercer despliegue, el tono de Amanda cambió. Empezó con comentarios sutiles, cada vez más punzantes, preguntando por qué no podía tener un trabajo normal como otros maridos. Para cuando volvió de su cuarta misión, el resentimiento se había convertido en amargura abierta. «Amas más al ejército que a mí», le soltó una vez durante una videollamada, con la voz cargada de rabia. Derek intentó calmarla, pero cada conversación parecía un interrogatorio. La mujer cálida con la que se había casado se estaba desvaneciendo, sustituida por alguien que veía su servicio como una excusa, no como un sacrificio. La primera vez que escuchó el nombre de Rico Vega fue en una llamada telefónica. Amanda había empezado un nuevo curso de yoga, y Rico a veces pasaba por allí en eventos benéficos para gimnasios locales. Era una personalidad llamativa en su pequeño pueblo, el tipo de hombre que se alimentaba de la atención, alardeando de su carrera en MMA y conquistando a las multitudes, con su aire de chico malo. Mientras Derek estaba a miles de kilómetros, Amanda se sintió atraída por la emoción que Rico prometía. No pasó mucho tiempo antes de que Derek notara cambios sutiles, pero inquietantes en su comportamiento. Su teléfono, que antes dejaba a la vista sobre la encimera de la cocina, ahora siempre estaba boca abajo, y comenzó a llevárselo al baño durante las duchas. Las noches con amigas se volvieron más frecuentes, y empezó a llegar tarde a casa, oliendo a un perfume caro que Derek jamás le había visto usar. Aparecieron nuevas prendas en su armario, demasiado caras para su estilo habitual. Derek quería creer en sus excusas. Nuevas amistades, nuevos pasatiempos. Solo intentaba sentirse joven otra vez, pero su instinto, afinado por años en zonas de combate, le decía que algo no cuadraba. La traición, como descubriría más adelante, iba mucho más allá de una simple aventura. Amanda y Rico no solo se habían dejado llevar por una relación imprudente. Habían trazado un plan calculado para desmantelar la vida de Derek, pieza por pieza. Mientras Derek aún se encontraba en el extranjero, Amanda presentó informes preliminares acusándolo de comportamiento errático y violento. Comenzaron a circular discretamente falsas denuncias de violencia doméstica, retratándolo como un hombre peligroso, con problemas de estrés postraumático. Para cuando Derek regresó, Amanda ya había sembrado suficiente duda entre vecinos, amigos e incluso la policía local como para que su versión resultara creíble. El golpe más doloroso fue descubrir que Amanda había conseguido acceso a información clasificada sobre su historial militar. Detalles sobre su baja, sus misiones e incluso un incidente altamente sensible con un antiguo comandante habían acabado en manos del abogado de Amanda. Pretendían usarlo como chantaje, forzándolo a ceder la mayor parte de los bienes compartidos bajo la amenaza de hacerlo público. Amanda no solo lo estaba dejando, estaba convirtiendo su propia vida, sus sacrificios, en un arma contra él. Sentado solo en su taller, tras descubrir el alcance total de la traición, Derek sintió como algo dentro de él cambiaba. La tristeza que pensó que sentiría nunca llegó. En su lugar,
la rabia se enfrió, afilándose en algo mucho más peligroso. Esto no era solo el final de un matrimonio. Amanda había declarado la guerra, arrastrando su nombre, su honor y su servicio por el barro para su propio beneficio. Derek observó el teléfono satelital sobre su banco de trabajo, con la mente ya trabajando en estrategias y conexiones. «Esto ya no es desamor», murmuró, con voz baja y firme. «Esto es guerra, y no tiene idea de con quién se ha metido». Derek se quedó en su taller mucho después de que se pusiera el sol, con la luz del techo reflejándose sobre el cemento manchado de aceite. Su mente trabajaba como en Afganistán, lenta, metódica, implacable. Si Amanda y Rico querían una guerra, él la pelearía de la única forma que sabía. Las guerras no se ganaban con furia, se ganaban con estrategia. Si Amanda y Rico querían una guerra, él la libraría a su manera, no con rabia, sino con cálculo. Alargó la mano hacia el teléfono satelital. Su superficie metálica y fría le recordaba la vida que había llevado. Los contactos antiguos nunca desaparecen del todo. Solo esperan en las sombras, listos cuando se les llama. La primera llamada fue a Tommy Kowalski. Tommy había servido con Derek durante 3 despliegues, un hombre que dejó la estructura del servicio militar por el caos lucrativo de las operaciones privadas. Cuando Tommy respondió, su voz mantenía la misma confianza relajada que Derek recordaba. «Suenas fatal, sargento», dijo, usando el antiguo rango de Derek. Derek no se molestó con saludos. «Necesito un favor. Fuera de los libros, investigaciones de fondo. Profundas, Amanda Hawthorne y Rico Vega. Lo quiero todo. Cuentas bancarias, vínculos criminales, registros offshore. Si han estornudado en los últimos 6 meses, quiero saberlo». Tommy no dudó. «Dame 72 horas», y cumplió. 2 días después, Derek estaba en su banco de trabajo, revisando los archivos que Tommy había recopilado. Rico Vega no era solo un luchador de MMA intentando hacerse un nombre. Estaba al frente de una red de extorsión a pequeña escala desde su gimnasio, intimidando a negocios locales para que le pagaran por una seguridad que no necesitaban. Los vídeos que envió Tommy mostraban a Rico golpeando a un comerciante que se negó a pagar. Amanda, por su parte, estaba lavando el dinero de Rico a través de su trabajo en una clínica dental. Usaba información de pacientes para crear facturas falsas, canalizando el dinero sucio hacia cuentas offshore bajo identidades falsas. Pero el descubrimiento más interesante no fue criminal, fue personal. Rico tenía una hermana menor, María Vega, estudiante universitaria con una beca de medicina. Estaba limpia, no involucrada en los negocios turbios de su hermano, y por sus registros financieros no tenía idea de cómo Rico estaba pagando su matrícula. Rico podía actuar como tipo duro en una jaula, pero las notas de Tommy lo dejaban claro. «Todo matón tiene algo que perder», había escrito. Derek se recostó en su silla, asimilando la información. El punto débil de Rico era exactamente lo que necesitaba. Con sus enemigos expuestos, Derek comenzó a preparar su trampa. Las guerras se ganaban obligando al enemigo a sobreextenderse, a caminar directo hacia su caída. Durante los siguientes 3 días, Derek se dedicó a crear pistas falsas, generando registros financieros simulados que mostraban que había recibido un gran bono de combate y que sufría de inestabilidad mental. Dejó migas de pan en archivos públicos y conversaciones privadas, lo justo para que Amanda pudiera encontrarlas. Incluso fingió una pequeña discusión con un vecino al alcance del oído de las amigas de Amanda, dejando que los rumores sobre su supuesta inestabilidad se propagaran. Funcionó más rápido de lo esperado. Amanda, hambrienta de ventaja legal, presentó una solicitud de manutención de emergencia esa misma semana. Su abogado alegó que Derek era un peligro para sí mismo y para los demás, exigiendo $10,000 mensuales en manutención y el congelamiento de sus cuentas principales.
Sentado en su banco de trabajo con un vaso de whisky en la mano, Derek esbozó una sonrisa al leer la notificación legal. Cada movimiento que ella hacía apretaba más la red que él venía construyendo. Amanda no tenía idea de que cada archivo, cada firma, cada conversación estaba siendo grabada y documentada. Imperfecta, murmuró Derek al dejar el vaso sobre la mesa. Cuanto más te mueves, Amanda, más te hundes. Esto ya no era sobre el dolor. Se trataba de desmantelarlos, parte por parte, hasta que no quedara nada. El casino Riverside vibraba con la emoción del público. Luces parpadeaban sobre los suelos de mármol pulido, mientras la gente se amontonaba alrededor del ring. Derek se movía por el caos sin ser notado, camuflado entre el personal con una impecable chaqueta blanca de camarero. Años de infiltración en territorios hostil hacían que pasar por seguridad fuera casi demasiado fácil. Nadie le prestaba atención. Era solo otro empleado sirviendo bebidas caras. Pero bajo su expresión serena, la mente de Derek estaba en modo misión. Cada paso, cada giro, estaba calculado. Esa noche, el mundo de Rico Vega colapsaría, y Amanda lo vería sin saber lo cerca que estaba del hombre que lo había orquestado todo. A pie de ring, Amanda brillaba con un vestido rojo que parecía demasiado caro para una asistente dental. Se apoyaba en la valla, sonriendo para las cámaras, animando a Rico como si ya estuviera celebrando su victoria sobre Derek. Se veía radiante, segura, como alguien convencida de haber vencido a todos. Derek se detuvo un momento entre la multitud, observándola. Hubo un tiempo en que esa sonrisa significaba hogar, cuando era genuina y cálida. Ahora parecía fría, calculada y hueca, la sonrisa de alguien adicta a ganar a cualquier precio. Mientras Amanda absorbía la atención del público, Derek se deslizó más allá de dos guardias distraídos y se dirigió a la zona de los luchadores. Sus años de experiencia le enseñaron a moverse como si perteneciera al lugar, y nadie le cuestionó mientras cruzaba el pasillo restringido. El vestuario de Rico era un hervidero de conversaciones. Su equipo reía mientras le vendaban las manos. Derek abrió la puerta con un gesto autoritario. «Revisión de seguridad», anunció con voz plana y profesional. El equipo apenas levantó la vista antes de volver a su rutina. La sonrisa de Rico se ensanchó al verlo. «Mira quién vino. ¿A verme convertirme en campeón, soldadito?», soltó con tono burlón. Su acento de Boston era igual de arrogante que el día del garaje. Derek no mordió el anzuelo. En cambio, metió la mano en su bolsillo, sacó su teléfono y con un simple gesto lo cambió todo. «En realidad», dijo con calma, «vine a entregarte esto». La pantalla del teléfono se iluminó con un vídeo borroso. Rico y dos socios de su gimnasio, golpeando a un comerciante local en su oficina, exigiéndole pago por protección que no necesitaba. La fecha era clara. Hacía apenas un mes. La sonrisa de Rico desapareció. «¿De dónde demonios sacaste eso?» «Del mismo lugar de donde saqué esto», respondió Derek, deslizando hacia fotos de Amanda falsificando registros en la clínica dental y transfiriendo dinero a cuentas offshore. Dejó las imágenes visibles el tiempo suficiente para que Rico entendiera lo que estaba viendo. Al FBI le encantaría ver esto, especialmente con el nombre de tu hermana adjunto. El rostro de Rico se endureció, pero sus ojos lo traicionaron. «Deja a María fuera de esto. Es una buena chica», respondió Derek sin alterar el tono. «Premedicina, beca completa. No tiene idea de que su hermano está pagando su futuro con dinero sucio. Pero si envío estos archivos a las personas adecuadas, su beca no significará nada una vez que su nombre esté involucrado en una investigación». Rico dio un paso al frente, con los puños apretados, pero Derek no se inmutó. «Vamos, adelante», dijo Derek. «Inténtalo otra vez. Ya viste cómo terminó la última vez, pero esto ya no va de huesos rotos. Se trata de una elección. O te dejas caer en el tercer asalto y desapareces esta misma noche, o quemo todo. Tu reputación,
la libertad de Amanda y el futuro de María. Escoge bien. Por primera vez, Rico parecía verdaderamente asustado. El luchador engreído se desinfló, su confianza reemplazada por pánico. «Estás loco», murmuró. «No», dijo Derek, guardando el teléfono en su chaqueta. «Soy meticuloso». Rico bajó la mirada, respirando con fuerza, y finalmente asintió con resignación. «Está bien. Tercer asalto. Y después me voy». «Listo». Derek se ajustó los puños de la chaqueta y se giró hacia la puerta como si nada hubiera pasado. «Considérate advertido. Si vuelves a cruzarme, nadie te encontrará antes que yo». Al salir del vestuario, los sonidos de risas y conversación se desvanecieron tras él. Derek volvió a mezclarse entre la multitud, tranquilo, sereno. El primer demonio había caído. Y para el final de esa noche, el imperio de mentiras de Amanda comenzaría a derrumbarse justo delante de sus ojos. Los vítores del público se convirtieron en abucheos cuando Rico cayó al suelo en el tercer asalto, desplomándose tras un golpe que apenas le rozó la barbilla. El árbitro corrió de inmediato, agitando los brazos, pero Derek pudo ver la falta de convicción en el desempeño de Rico. Era una actuación, y cualquiera con experiencia podía notarlo. La arena se llenó de murmullos airados, fanáticos gritando acusaciones de fraude. Pero Derek permanecía tranquilo entre la multitud, observando cómo el caos se desplegaba, justo como lo había planeado. Rico había cumplido su parte. Para la mañana siguiente, su reputación estaría destruida y su carrera acabada. Derek sabía que el luchador desaparecería mucho antes de que los promotores o la comisión atlética pudieran iniciar una investigación. Rico Vega acababa de pelear el último combate de su vida, y Amanda pronto descubriría lo que significa apostar por el hombre equivocado. Al amanecer, Rico ya no estaba. Su Dodge Challenger desapareció del aparcamiento del casino, su apartamento quedó vacío durante la noche y su gimnasio apareció cerrado con un cartel escrito a mano: «Cerrado hasta nuevo aviso». La ciudad se llenó de rumores. Los medios deportivos especulaban sobre apuestas ilegales y combates arreglados. Amanda, sin embargo, tenía problemas mucho más grandes. Derek la encontró esa tarde en el aparcamiento del casino, caminando en círculos y gritando por teléfono. Su voz era aguda, desesperada, chillando sobre cuentas congeladas y transferencias bloqueadas. No lo vio hasta que él habló. «¿Día difícil?», dijo Derek con tono sereno, casi casual. Amanda se giró de golpe, el rostro pálido de furia y miedo. «Fuiste tú, ¿verdad? Mis cuentas están congeladas. El banco dice que el FBI las marcó. Tú...» «¿Yo?», interrumpió Derek con suavidad. «Yo no toqué tus cuentas. Solo redirigí todo lo que robaste. A donde pertenece. A veteranos, fundaciones benéficas, líneas de apoyo en crisis, programas de rehabilitación. Todo en tu nombre». La expresión de Amanda se desmoronó. Sus labios temblaban mientras la rabia luchaba contra la desesperación. «No puedes hacer esto. Ese dinero era mío. Ese dinero era nuestro», corrigió Derek. «Pero lo usaste para financiar una red criminal. Considéralo una donación. Siempre quisiste sentirte importante. Ahora tu nombre aparecerá en cada nota de prensa como la generosa donante que lo dio todo». El teléfono de Amanda se deslizó de su mano mientras ella se tambaleaba hacia él, con el rostro roto. «Por favor, Derek, podemos arreglar esto. Cometí errores, pero podemos encontrar una solución. Solo detén esto antes de que sea demasiado tarde». Derek sacó su propio teléfono del bolsillo y presionó un botón. La voz de Amanda llenó el aire, clara y condenatoria, discutiendo sobre lavado de dinero y registros dentales falsos con Rico. Los ojos de Amanda se abrieron de horror al escuchar la grabación. «¿Me grabaste?», susurró. «Lo grabo todo», respondió Derek con frialdad. «El FBI recibirá esto si intentas algo más. Así que adelante, llama a tu abogado, llama a la policía. A ver cómo te va». Los hombros de Amanda se hundieron, y por primera vez
Parecía derrotada. «Me arruinaste», susurró. «No», dijo Derek con voz de hielo. «Tú te arruinaste sola. Yo solo me aseguré de que lo pagaras». Metió la mano en el bolsillo una última vez y sacó su anillo de bodas. Lo dejó caer a sus pies y dijo las últimas palabras que Amanda escucharía de él. «Tú declaraste la guerra, Amanda, y yo no pierdo guerras». Amanda se desplomó contra una columna de cemento, sollozando, aferrada al anillo, mientras Derek se alejaba. El sonido de sus llantos rotos lo siguió por el aparcamiento, pero dentro de él no había más que silencio. No felicidad, ni siquiera rabia. Solo la calma satisfacción de una misión cumplida. La tormenta que Amanda había intentado controlar finalmente se le vino encima, y no había salida. En el transcurso de una semana, los investigadores federales incautaron todas las cuentas vinculadas al esquema fraudulento de facturación dental. Los medios comenzaron a informar sobre su implicación en una operación local de lavado de dinero, conectándola directamente con la red de extorsión de Rico Vega. El FBI allanó su lugar de trabajo, confiscando archivos, ordenadores e incluso entrevistando a pacientes cuyos nombres habían sido usados para crear registros falsos. La imagen de Amanda apareció en las noticias locales bajo el titular: asistente de clínica dental acusada en investigación de fraude multilateral. Antes le gustaba ser el centro de atención, vestirse con ropa cara y presumir de su buena fortuna. Ahora su nombre estaba en todas las pantallas por las razones equivocadas. Derek se sentó en silencio durante la audiencia, mientras Amanda entraba a la sala del tribunal con grilletes, su postura perfecta ahora encorvada y vencida. Evitó mirarlo, pero él no apartó la vista. Su presencia era deliberada, un recordatorio de todo lo que ella había desperdiciado. Cuando llegó su turno para testificar, Derek no alzó la voz, ni permitió que la rabia distorsionara sus palabras. Habló con la misma precisión calmada que usaba en los informes militares, detallando cada transacción fraudulenta, cada conversación grabada, y los pasos que Amanda tomó para intentar destruirlo. El fiscal le hizo preguntas directas, y las respuestas de Derek no dejaron lugar a dudas sobre quién había orquestado el plan. Ella no solo ayudaba a Rico Vega, dijo con firmeza. Era quien organizaba las cuentas, quien creaba identidades falsas, quien se aseguraba de que el dinero se moviera sin dejar rastro. Rico se encargaba de las amenazas. Amanda manejaba la logística. Ella era el cerebro detrás de todo. Amanda rompió en llanto a mitad del juicio, suplicando al juez que creyera que había sido manipulada por Rico. Las pruebas que presentó Derek, grabaciones de Amanda, alardeando de lo fácil que era mover dinero a través de la clínica dental, destruyeron cualquier posibilidad de indulgencia. Cuando el juez leyó finalmente la sentencia, la sala del tribunal quedó en silencio. Amanda Hawthorne fue condenada a 12 años en una prisión federal por fraude, robo de identidad y conspiración. Podría optar a la libertad condicional después de 8 años, pero Derek dudaba que llegara tan lejos en un lugar donde los delincuentes aplican su propia forma de justicia. La caída de Rico fue aún más rápida y pública. Los vídeos en los que golpeaba a dueños de negocios para cobrarles protección se esparcieron por Internet como fuego. La Comisión Atlética del Estado lo vetó de toda pelea sancionada y le retiró la licencia. Los gimnasios locales cortaron lazos, sus patrocinadores se retiraron, y los fans que antes aplaudían sus espectaculares knockouts ahora lo llamaban cobarde y tramposo. Su nombre quedó ligado al escándalo, y su carrera hecha trizas. A pocos días de perder su última pelea, Rico desapareció. Algunos decían que huyó a México, otros aseguraban que se escondía en Sudamérica bajo un nombre falso. Derek escuchó todos los rumores, pero no sintió la necesidad de confirmar nada. Rico ya no importaba. Su vida había terminado, no por las manos de Derek,
sino por su propia codicia y estupidez. Aquella noche, Derek se sentó en su taller con un solo vaso de whisky. El zumbido suave del ventilador en el techo era el único sonido en la habitación. El anillo de bodas ya no estaba. La mancha donde Rico había caído en el garaje hacía tiempo que había sido borrada. Pero los recuerdos persistían. Miró las herramientas en su banco de trabajo, las mismas que alguna vez usó para construir muebles para Amanda. Las mismas manos que pasaron años protegiendo su futuro eran ahora las que habían desmantelado todo lo que ella construyó para destruirlo. Alzó el vaso lentamente, mirando el líquido ámbar como si ahí se escondieran las respuestas a todas las lecciones que la vida le había enseñado. Algunos conflictos terminan con tratados, murmuró para sí, pero este terminó con una rendición. No había alegría en su voz, ni rencor, solo una frialdad absoluta. Amanda estaba fuera, Rico no era más que un fantasma, y Derek tenía su vida de vuelta. No la misma vida de antes, sino una forjada en fuego y traición. Al terminar su trago, se permitió una leve y cansada sonrisa. La misión estaba cumplida. La guerra, al fin, había terminado. Los meses siguientes fueron tranquilos, casi inquietantemente tranquilos. Derek llenó sus días con trabajo con propósito. Colaboraba con organizaciones benéficas para veteranos. Organizaba recaudaciones de fondos para soldados heridos. Su nombre empezó a circular en círculos donde el honor todavía importaba. No buscaba reconocimiento, pero las familias que habían perdido padres y hermanos en combate le escribían cartas, agradeciéndole por recuperar fondos robados o por conectarles con recursos que creían inalcanzables. Por primera vez en años, Derek sintió que su servicio volvía a tener sentido, no en el campo de batalla, sino en las vidas de aquellos que lo dieron todo y luego fueron olvidados. Pasaba largas tardes en su taller, construyendo muebles para subastas benéficas. El acto de trabajar la madera con sus propias manos lo mantenía en tierra. Le recordaba que crear era tan importante como destruir. A veces, mientras lijaba una silla o daba brillo a una mesa, pensaba en Amanda. No con odio, sino con una aceptación dura, real. Lo que compartieron ya se había perdido mucho antes de que ella lo traicionara. La mujer que una vez lo esperaba junto a la ventana ya no existía. Esa Amanda murió el día que eligió a Rico en lugar de la lealtad, la codicia en lugar del amor. La noticia sobre su destino le llegó eventualmente por conocidos en común. Amanda había sido transferida a una prisión federal en otro estado. La vida dentro no había sido amable. Sin Rico para protegerla y sin dinero para comprar favores, se convirtió en una más dentro del sistema, tragada por la realidad de que su encanto y manipulación ya no servían de nada. Los rumores decían que pasaba la mayoría de sus días en aislamiento, quebrada por una vida donde nadie la admiraba. Las personas que alguna vez llamó amigas se distanciaron, temerosas de asociarse con una convicta. Incluso su propia familia dejó de contestarle las cartas. Derek no sintió satisfacción por su sufrimiento, solo la inevitabilidad de las consecuencias. Algunas traiciones no tienen retorno. Una noche lluviosa, Derek estaba en su taller con una taza de café cuando sonó su teléfono satelital. El número era familiar, y contestó sin dudar. Hawthorne, dijo. La voz de Tommy Kowalski sonó con estática al otro lado. Tengo algo que te puede interesar, sargento. Hay un grupo estafando a veteranos discapacitados. Es como lo de Rico, pero más grande. Pensé que querrías entrar. Derek se recostó en su silla, mirando el techo por un momento. Antes, habría rechazado una oferta así. Habría intentado construir una vida lejos de las sombras de su pasado. Pero ahora lo sabía mejor. Algunas guerras no se quedan en tierra extranjera. Viven aquí, en barrios tranquilos y oficinas respetables, dirigidas por gente que se aprovecha de quienes ya lo dieron todo. Estoy dentro, dijo finalmente Derek. Sabía que dirías eso.
Te mando los detalles, respondió Tommy antes de colgar. Derek se levantó, tomó su chaqueta y echó un último vistazo a su taller antes de salir. Al subir a su camioneta, sintió cómo regresaba esa calma familiar, la misma concentración serena que sentía antes de cada misión. Conduciendo bajo la lluvia, murmuró para sí en voz baja y firme: la verdadera guerra no está allá afuera, está aquí, contra los que traicionan a quienes lo sacrifican todo. Para Derek Hawthorne, la misión no había terminado. Apenas estaba comenzando.